Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más de Redes Culturales Taurinas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Nos encontramos en YouTube, en Facebook, en Instagram y por supuesto en nuestra página web, que queremos nos visiten. Ahí encontrarán nuestros videos, artículos, enlaces, redesculturalestaurinas.org. Hoy tenemos un invitado que queríamos ya tener con nosotros también desde hace tiempo. Un tema de actualidad, un tema del que se habla mucho, ahora sí que podemos decir tristemente en estos días, pero que no por eso deja de ser importante. Yo creo que es un tema de suma importancia del que hay que hablar, hay que hacer las preguntas, hay que conocer. Derecho y tauromaquia. Tenemos como invitado a Salvador Arias Ruelas. Muchas gracias, Salvador, por estar con nosotros. Un gusto saludarte. Igualmente, Fer, un gusto que estemos nuevamente aquí en Redes Culturales Taurinas. Buenas tardes, ¿qué tal, Ángeles, Fernanda? Pues mucho gusto. La realidad es que para mí es un honor, en verdad, estar aquí con ustedes en Redes Culturales Taurinas. Quiero, pues, además, hacer público mi reconocimiento para ustedes dos por su pasión, por su afición, por su cariño a la tauromaquia y por la defensa que hacen de la tauromaquia muy señaladamente a partir de este espacio y de otros espacios en los que participan constantemente, y darles también enhorabuena porque quiero decirles que hoy Redes Culturales Taurinas se ha vuelto un referente de la tauromaquia y la cultura en el mundo de los toros en el poco tiempo que tienen ustedes de conducir este espacio. No, pues muchas gracias y bienvenido, Salvador. Bienvenido, Salvador. Y presentando a nuestro invitado. Salvador Arias Ruelas es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster en Derechos Humanos por la UNED en España, un máster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, una maestría en Administración y Políticas Públicas y EXE Escuela de Políticas Públicas. Actualmente prepara la defensa de la tesis doctoral en Derecho en el Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público por la Universidad de Castilla-La Mancha en España también. Ha sido servidor público por más de 25 años en diversas instituciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Gobernación, entre otras. En el ámbito académico, ha sido profesor de licenciatura y especialidad y maestría en la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor de posgrado en la Universidad Iberoamericana en el plantel de León, en la Universidad Panamericana en Campus Guadalajara y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en el Instituto de la Judicatura Federal. Ha participado en proyectos de investigación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Psicología y el Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Comité Jurídico y de Relaciones con el Gobierno por parte de Tauromaquia Mexicana y es autor de diversas publicaciones en materia de derechos humanos y coautor y coordinador de la serie La Constitución, comentada para niñas, niños, jóvenes y para todos, editada por la UNAM y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, Salvador, y entrando en materia, la pregunta sería, ¿es la tauromaquia una práctica legal y por qué? Bueno, pues evidentemente hoy día pues la tauromaquia es una práctica legal porque hay una serie de ordenamientos jurídicos, leyes, reglamentos que precisamente permiten la realización de la tauromaquia y regulan la realización de los espectáculos taurinos. En nuestro país, por poner un ejemplo, sé que nos ven aquí personas de todo el mundo taurino y más allá del mundo taurino. En nuestro país la tauromaquia tiene casi 500 años, las corridas de toros tienen casi 500 años de haber llegado a nuestro país. Se afianzaron, se consolidaron, se expandieron a lo largo de la República Mexicana, pues de lo que hoy es la República Mexicana, y evidentemente, bueno, cuando empezaron a hacer una actividad, como ha pasado en todos los lugares, cuando se empiezan a realizar constantemente espectáculos taurinos, pues el derecho tuvo que regular los espectáculos taurinos. Evidentemente, bueno, pues esto se regula en función de los ordenamientos jurídicos de cada una de las épocas. Ahí no entraré mucho en detalle. Hay un libro extraordinario de, por cierto, una invitada que tuvieron ustedes, la
doctora Beatriz Vadorrey, que se llama Otra historia de la tauromaquia, que nos narra perfectamente cómo la regulación de la tauromaquia ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Y bueno, pues precisamente pues hoy día los ordenamientos jurídicos en los países taurinos permiten y regulan la realización, de este tipo de espectáculos, y pues es lo que los hace ser hoy día pues un espectáculo legal. Ahora que estamos hablando de que la tauromaquia es una actividad legal, normada y regulada, yo quiero que nos expliques en qué consiste la normativa taurina y eso, cuáles son las consecuencias de violentarla o infringirla. Bueno, esto depende mucho también de cada uno de los países taurinos, de cómo está configurado su sistema jurídico. Por ejemplo, en España tenemos sintomático una ley que regula la tauromaquia como un patrimonio cultural inmaterial de los españoles, entonces, bueno, pues que tiene una connotación distinta. Tenemos otros países como Colombia, que es un estado central, que tiene un tipo de regulación taurina. El caso mexicano, por ejemplo, pues que tenemos un estado federal. Aquí corresponde a las entidades federativas, a cada una de las entidades federativas, y muy concretamente a los municipios, la elaboración de los reglamentos taurinos, que son pues normativas ahí muy detalladas, muy particularizadas en cuanto a cómo se debe de desarrollar un espectáculo taurino, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y bueno, pues evidentemente, como pasa con toda norma jurídica, su incumplimiento sería motivo de sanciones específicas. Ok, bueno, aquí me detengo un poquito porque hace unos días por ahí circulaba en Twitter, no sé si recuerdas, María Ángeles, las declaraciones de una animalista, ¿no? Que hablaba de lo que sucede con el toro en el ruedo y demás, y decía que las heridas que le causan al toro, que por ahí circula también que a los toros les ponen Big Vaporub en los ojos o que los maltratan de ciertas maneras y demás, y no saben que eso está regulado, que no se puede tocar al toro o no se puede manipular de esa manera sin que haya una sanción. Por supuesto, la normativa taurina es una normativa muy pormenorizada, es decir, se plantea desde la llegada de los toros a la plaza hasta su muerte, en fin, todo lo que pasa en el transcurso de la corrida. Y es importante señalar también que pocos espectáculos tienen la participación tan intensa, por ejemplo, de la autoridad como lo tienen las corridas de toros. Yo pondría, bueno, y eso pasa en todos lados, ¿no? En México, por ejemplo, en muchos municipios, en muchos lugares, hay comisiones taurinas, hay jueces de plaza, hay inspectores de callejón, hay veterinarios, las autoridades de las alcaldías, de los municipios, tienen obligaciones jurídicas en cuanto a la tauromaquia. Entonces, es una normativa realmente que nos detalla específicamente, que tiene cuestiones pormenorizadas que nos permiten pues, ver que el festejo taurino no es esto que nos venden los grupos prohibicionistas, en el sentido de que al toro se le puede hacer lo que quiera y 80 cosas antes de la lidia y otras tantas durante la lidia, ¿no? Entonces son reglamentos muy estrictos, muy específicos y que, reitero, ¿no? En caso de incumplimiento recaería una sanción. Desgraciadamente, algo que se ha vuelto la constante en los países taurinos con cultura taurina, lo que vemos es que cada vez aparecen más iniciativas para prohibir la tauromaquia, tanto de orden judicial como de índole legislativa. ¿Cuáles son los tipos de argumentos que presentan estos grupos? Y grupos que muchas veces centran sus argumentos en aspectos morales, económicos, culturales, artísticos, pero poco se centran en los jurídicos. Nos gustaría saber más sobre esto. Bueno, claro, yo creo que esto es pues, lo más relevante en este tema de lo que hablamos de las posibles prohibiciones de las corridas de toros. Seguramente quienes hayan visto algunos de las entrevistas anteriores que hayan hecho ustedes, pues se habrán dado cuenta que tenemos una serie de argumentos muy importantes, ya lo mencionaban, los argumentos culturales, nos identificamos culturalmente con esta cuestión
que es la tauromaquia, forma parte del patrimonio cultural de un grupo de personas, no solo en los países taurinos, más allá de los países taurinos. Tenemos clubes taurinos en Londres, en Nueva York, etcétera, ¿no? Tenemos estos argumentos económicos de los que también ya han platicado ustedes, el valor que tiene la industria de la tauromaquia, la cantidad de empleos directos e indirectos que genera la tauromaquia, y desde luego pues los argumentos ecológicos, las 170,000 hectáreas en el caso de México de reserva ecológica privilegiada que implica la ganadería de bravo. Desde mi punto de vista, hay unos argumentos que son todavía más importantes y más valiosos, que son precisamente estos argumentos que tienen que ver con derechos. Es decir, el que, como decía anteriormente, el que hace 500 años o casi 500 años en nuestro país y en los países de América y mucho más en España y en Europa se hayan realizado espectáculos taurinos, nos da la posibilidad de reivindicar a los taurinos una serie de derechos, ¿no? Hablábamos ya de la cuestión cultural, que la tauromaquia es un patrimonio cultural de las personas que nos identificamos con esa manifestación cultural, que se traduce desde luego en el derecho de acceso a la cultura. Pero no solo tenemos ese derecho, sino otros tantos derechos bastante importantes, como sería, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que a mí me parece importantísimo. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, en constituciones como la colombiana, como la española, está planteado concretamente en su constitución. En el caso de nuestro país, lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo pondría para ejemplificar qué implica o qué tiene que ver este derecho con aspectos concretos en la vida. Bueno, pues a partir, por ejemplo, del derecho al libre desarrollo de la personalidad se ha permitido el matrimonio igualitario, la readscripción de sexo o el uso lúdico de la marihuana. Bueno, ¿qué significa este derecho al libre desarrollo de la personalidad? Bueno, pues la posibilidad de las personas de hacer su vida y de plantear su vida de acuerdo a sus convicciones políticas, su cuestión religiosa, su identidad cultural, es decir, todo lo que hace de una persona, todo lo que una persona tiene culturalmente, socialmente, y tiene que ver mucho también con este aspecto de la posibilidad de diseñar un proyecto de vida, ejecutar ese proyecto de vida y modificar en todo caso el proyecto de vida. Y yo digo que este derecho al libre desarrollo de la personalidad es muy significativo en el caso de la tauromaquia, porque para muchos de nosotros, de entrada las tres personas que estamos aquí y muchos de los que nos están viendo, la tauromaquia es mucho más que un espectáculo dominical, un pasatiempo, un entretenimiento, sino que la tauromaquia forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro proyecto de vida. Como nos vemos a futuro, vemos a la tauromaquia como una parte que tiene que ver en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, de ser, y yo pues lo comento siempre, ¿no? Si en el caso de los aficionados la tauromaquia tiene para nosotros ese interés y esa forma de vivirla, pues ¿qué no será para las personas que se dedican profesionalmente a la tauromaquia, a los toreros, a los ganaderos, a los que en caso de prohibirse de la tauromaquia, no solo se les está prohibiendo, digamos, su trabajo, su empresa, su comercio, sino una parte esencial de su forma de vida, ¿no? Y claro, relacionado con esto, adicionalmente, se les estarían prohibiendo su trabajo, su comercio, su empresa, que también son derechos fundamentales. Y podríamos, bueno, mencionar algunos otros derechos fundamentales, como sería el derecho, por ejemplo, de la libre expresión artística. Indudablemente, los toreros se reivindican como artistas. Quienes asistimos a las plazas de toros, asistimos al llamado de una manifestación artística. Entonces, tenemos nosotros, lo que nosotros ponemos en la mesa como taurinos, son precisamente derechos fundamentales. ¿Qué tenemos del otro lado? Bueno, del otro lado
yo, bueno, de revisar algún tiempo estos temas, pues he podido, digamos, catalogar los argumentos antitaurinos en tres grandes rubros, por decirlo así, o tres grandes grupos. Tenemos un primer grupo de argumentos antitaurinos, que son estos lugares comunes, estos clichés de toro sí, torero no, la cultura no es tortura, algunos otros como estos de la modernidad o de este proceso civilizatorio, que además vale la pena decir, estos tienen, aparentemente de ser inocentes, tienen atrás también una connotación fuerte, ¿no? O sea, ¿qué significa esto o qué nos venden con esto del proceso civilizatorio? Bueno, pues que un grupo de personas en la sociedad, que son, supongo ellos, los antitaurinos, así lo plantean, pueden tomar este pulso de la sociedad en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo moderno? ¿Qué es lo civilizado? Etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, decirnos al resto de la sociedad qué podemos comer, cómo podemos vestir, a qué espectáculos podemos ir, ¿no? Entonces, digamos, este grupo de clichés o de lugares comunes no nos sirven para el debate jurídico. Tenemos también el segundo grupo, que sería el de las francas mentiras, que yo le llamo, ¿no? Esta idea de que la tauromaquia es un espectáculo violento y que crea seres violentos y que los niños que van a la tauromaquia van a dañarse para toda la vida en su desarrollo psicológico, etcétera, etcétera, pues cuestión que no se sostiene ni empírica ni científicamente. Incluso yo les comentaría, ¿no? Ustedes han visto aquí en México una activista que va mucho a las conferencias del presidente de la República en la mañana a querer prohibir la tauromaquia, que ha declarado concretamente que cuestiones tales como que la ganadería de Bravo contamina más que la industria automotriz, por ejemplo, una de esas mentiras. Otra cosa que ha dicho que los días que hay corridas de toros en la Plaza México, los índices delictivos se disparan. Entonces, bueno, este es el segundo grupo de argumentos que no podemos tampoco atender y que no nos sirven para el debate jurídico. El tercer grupo de argumentos de los antitaurinos son los que yo llamo, bueno, pues que sí merecen cierta atención, cierta consideración, pero que tampoco alcanzan para la prohibición de la tauromaquia. Y aquí habría tres aspectos fundamentales. Uno sería el de la sensibilidad, ¿no? En nuestras sociedades actuales, en nuestras sociedades contemporáneas, básicamente sociedades urbanas, muchas personas, el contacto que han tenido con los animales, pues es básicamente a través de sus mascotas o de las películas de Walt Disney o aspectos así, no han tenido realmente contacto con animales. Y a estas personas, bueno, pues evidentemente ver una corrida de toros o ver un documental donde un león se está atacando a una cebra, pues su sensibilidad no se los permite. Muy respetable el asunto, pero evidentemente en cuanto a derecho jurídicamente no podemos legislar en cuanto a la sensibilidad de las personas porque prohibiríamos todo. Un segundo aspecto de estos aspectos atendibles sería la cuestión de la moralidad. Bueno, para muchos las corridas de toros son moralmente incorrectas o moralmente no tendrían que realizarse. Bueno, pues tampoco en un Estado constitucional democrático se admite que podamos imponer prohibiciones de acuerdo a las moralidades de grupos específicos. Es decir, la única moralidad a partir de la cual podemos imponer ciertas prohibiciones en un Estado constitucional es la moralidad que está recogida en la Constitución a partir de los derechos fundamentales. Es decir, bueno, a ver, la trata de personas para alguien puede ser moralmente correcta, pero le podemos decir, oiga, señor, pues usted podrá ser moralmente correcto, pero usted está lesionando el derecho a la libertad sexual, al libre desarrollo de la personalidad de la persona que usted quiere tratar. Entonces, no se vale. Entonces, ahí tenemos pues un segundo grupo, en el sentido que es mucho lo que pasa con los grupos prohibicionistas, es realmente querer imponer
sus opciones morales al resto de la sociedad. La tercera cuestión en este sentido sería la cuestión del bienestar animal. Y aquí pues es muy claro que es la que nos cuesta quizá más trabajo explicar, pero que también pues tenemos muchos elementos para explicar y hacerlo ver, que la tauromaquia no solo es una actividad que no daña el bienestar animal, sino es una actividad generadora de bienestar animal. La tauromaquia, la vida de los animales en la ganadería de Bravo, no solo de toros de lidia, sino de otros muchos animales que conviven en la ganadería de Bravo, pues es un ejemplo de lo que es el bienestar animal. Incluso, digamos, y lo sabemos y se ha platicado aquí en sus programas, solo el 8 o 9% de los animales llegan a una plaza de toros, pero incluso esos animales que llegan a las plazas de toros llegan en un transporte muy distinto al que se transporta el resto de los animales. Al llegar a la plaza de toros tienen unas condiciones distintas y bueno, pues lo que es evidentemente mucho más complicado explicar son los últimos 20 minutos donde se sacrifica el toro. Pero como ya lo señalábamos cuando hablábamos de la reglamentación taurina, la reglamentación taurina es muy pormenorizada, nos dice qué se puede hacer, qué no se puede hacer, no se vale todo, no hay una cuestión como se habla ni de masacre ni de tortura, sino que, bueno, pues es un ritual perfectamente regulado jurídicamente que tiene como finalidad el sacrificio de un animal que además se consume. Y concluyo esta parte en el sentido de decir, bueno, que estos son los tres grandes argumentos que se han, digamos, planteado por parte de los antitaurinos. Al ver que estos argumentos no han tenido, digamos, fuerza para prohibir las corridas de toros, pues evidentemente han buscado otro tipo de argumentos. Y hoy día nos salen con un argumento que tiene que ver con derechos, que es precisamente este argumento de que las corridas de toros serían violatorias del derecho al medio ambiente sano, lo cual es un absurdo que no se sostiene por ningún lado. El derecho al medio ambiente sano, el contenido del derecho al medio ambiente sano, el gran objeto, pues es el cuidado de la biosfera, el cuidado del planeta, de la vida del planeta, y tiene pues cuestiones específicas que tienen que ver con el desarrollo sustentable, con el equilibrio ecológico, con la propia gestión de los ecosistemas de manera sustentable, es decir, bueno, si hay animales en peligro de extinción, vamos a cuidarlos, no podemos dejar que se extingan las abejas por el papel que juegan para la ecología, para el medio ambiente, pero igual, si hay plagas, si hay animales que están creciendo y que dañan el medio ambiente o dañan otras especies, pues también hay la posibilidad de combatir todo esto, ¿no? Eso sería realmente el objeto y el contenido del derecho al medio ambiente sano. Decir que el derecho al medio ambiente sano implica el cuidado de todos y cada uno de los individuos, de todas y cada una de las especies animales, pues no tiene ningún sentido, porque incluso eso nos incluiría a los seres humanos. Entonces estaríamos en el supuesto de decir que cuando se asesina un ser humano o cuando se golpea o se maltrata un ser humano, estaríamos violando el derecho al medio ambiente sano. No tiene ningún sentido. Claro, y me gustaría regresarme a los derechos fundamentales de los que ya nos habla Salvador, porque últimamente viviendo en un mundo donde impera lo políticamente correcto y donde algunos jueces o algunos legisladores pueden caer en la tentación de, bueno, los legisladores, de legislar, ¿no? Con base en la sensibilidad de algunos ciudadanos por encima de la de otros ciudadanos que también tienen derechos, obligaciones, que pagan impuestos. A mí me gustaría regresar a esto de los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales y qué derechos humanos se violentan durante una corrida de toros si es que sucede? Correcto. Bueno, mira, los derechos fundamentales los explicamos así. Yo creo que todos tenemos una noción de lo que son los derechos humanos.
Este grupo de derechos que están reconocidos internacionalmente y que están enfocados a preservar intereses y capacidades de las personas para que vivan una vida digna, estos derechos que han sido reconocidos en declaraciones internacionales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana y en declaraciones muy, muy específicas. Decimos que son derechos fundamentales, precisamente, aquellos derechos humanos que están reconocidos en un sistema jurídico, que están reconocidos en la Constitución de un país. Decimos que los derechos fundamentales son los derechos humanos reconocidos, por ejemplo, en la Constitución española, colombiana, mexicana. Bueno, es precisamente lo que yo comentaba. Los taurinos ponemos en la mesa, ponemos en esta discusión, reivindicamos ciertos derechos fundamentales. Derecho de acceso a la cultura, derecho al libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. Del otro lado, en el mejor de los casos, lo que pueden argumentar y lo que pueden poner en la mesa es el bienestar animal, que es un bien que en muchas constituciones se ha reconocido constitucionalmente, la protección de los animales, pero no es propiamente un derecho fundamental. Entonces, atendiendo a tu pregunta concreta, el que se realice una corrida de toros, nadie puede afirmar, hablando, digamos, en serio el tema de los derechos, que se está violando o vulnerando el derecho fundamental de ninguna persona. Los antitaurinos no pueden poner en la mesa el decir que las corridas de toros violan derechos fundamentales de nadie. Oye, y precisamente cuando hablamos de estos grupos, ¿no? Es como decimos, muchas veces asisten a todas estas manifestaciones, obviamente guiados por algunas ideologías que les quieren implantar, mentiras y demás, ¿no? Y es muy fácil llegar a decir que se prohíban, y lo dicen así sin pensar en que hay consecuencias, ¿no? Entonces, también es importante hablar, ya que estamos hablando de derechos, ¿qué consecuencias jurídicas se derivan de una eventual prohibición de las corridas de toros y particularmente los efectos que se tendrían en materia de derechos fundamentales? Bueno, digo, básicamente la prohibición de las corridas de toros traería una restricción injustificada de los derechos fundamentales de los taurinos, y lo explico. En los estados constitucionales contemporáneos no se puede prohibir lo que sea. Es decir, los poderes públicos para imponer prohibiciones, que desde luego se pueden imponer prohibiciones, cuando se utiliza la famosa frase de prohibido prohibir, no quiere decir que no se pueda prohibir nada, ¿no? Por supuesto. El derecho, una de sus formas de manifestarse y de regular la conducta social es precisamente a partir de prohibiciones. Pero en un Estado democrático constitucional, las prohibiciones tienen que estar perfectamente justificadas. Y la justificación de una prohibición la encontramos precisamente en la propia Constitución. A partir de que una prohibición pueda estar tutelando derechos fundamentales, otros derechos humanos, pongo el ejemplo más básico en esto, ¿no? La libertad de expresión, ¿hasta dónde llega? Bueno, podemos injuriar, podemos calumniar, podemos decir lo que sea de cualquier persona, pues no. Es decir, nuestra libertad de expresión tiene el límite que tiene el derecho al honor, a la propia imagen, a la presunción de inocencia de las otras personas. Entonces, todos los derechos humanos tienen límites, indudablemente, pero esos límites los encontramos en otros derechos humanos o en otros bienes constitucionalmente tutelados, como pudieran ser la salud pública, la seguridad nacional, etcétera. Cuestiones que son muy valiosas para las sociedades y que nos pueden permitir en una ley establecer ciertas restricciones, ciertas prohibiciones. Que no sería el caso de la tauromaquia, insisto, no hay una violación a un derecho fundamental y en todo caso, si encontramos el bien jurídico tutelado que pudiera ser el bienestar animal, pues evidentemente este bienestar animal está supeditado a nuestros derechos fundamentales a los que he mencionado anteriormente. Salvador,
¿Y en qué consiste el derecho a la cultura? Bueno, esto es muy importante porque pues, precisamente yo creo que es el derecho fundacional, digamos, de los taurinos y de la tauromaquia. El derecho a la cultura tiene muchas vertientes, desde luego, y pues partiendo por el de poder disfrutar de las manifestaciones culturales de nuestra preferencia. Poder disfrutar, en nuestro caso, por ejemplo, de la tauromaquia, que ha sido ya reconocida, por ejemplo, en el caso de muchas cortes constitucionales, como una actividad cultural, como un hecho cultural, como una manifestación cultural. Implica también este derecho a la cultura elegir libremente una o más identidades culturales. Esto también se plantea perfectamente, no solo en las legislaciones nacionales, sino también en las convenciones internacionales que regulan la cuestión de los derechos culturales, el poder pertenecer a una o más comunidades culturales, el acceder también, y esto es muy importante, a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios culturales que preste el Estado, incluidos incluso los estímulos y los subsidios para la cultura. Hoy día hay un debate interesantísimo en España de que han quitado de un bono cultural que hay para los jóvenes la cuestión de la tauromaquia. Hay evidentemente ahí una discriminación para la cultura de la tauromaquia. Pero además este derecho a la cultura plantea obligaciones para el Estado. No tenemos que estar discutiendo si la tauromaquia se prohíbe o no se prohíbe. Tendríamos que estar discutiendo hoy cuáles son las obligaciones del Estado para con la tauromaquia, que las obligaciones estatales previstas en prácticamente todas las constituciones del mundo son promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar las actividades culturales, ¿no? Establecer mecanismos de acceso y de participación para las personas. En fin, el derecho a la cultura no es solo que nos dejen llevar a cabo nuestras manifestaciones culturales, sino también una intervención por parte del Estado para apoyar que esas manifestaciones sigan vivas en las distintas sociedades. Oye, Salvador, ahora sí que ya empezamos a hablar, ¿no? Del tema cultural. Y es un tema, como bien dices, nos gusta a veces retomar temas de anteriores charlas y ya tenemos una sobre hablando de mayorías y minorías, ¿no? Con Chapo Paolaza. Y para mí es importante, desde tu perspectiva, ¿qué son para ti las minorías culturales? Y explicar por qué los taurinos, efectivamente podemos llamarnos minorías, pero ojo, no somos pocos, somos millones de taurinos en el mundo y es una cantidad importante, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo explicas las minorías culturales y cuál es la fuerza que tenemos como tal, considerando que somos millones? Como sabemos en las ciencias sociales, los conceptos de repente pues tienen muchas connotaciones. Muchas veces tienen que ver a partir de pues, bueno, la disciplina que los utiliza. No es lo mismo hablar de minorías para la sociología que para la antropología, que para la ciencia política, etcétera. Tienen que ver a veces estos conceptos también con el contexto en el que se están utilizando. Para efectos jurídicos, ¿cuándo tiene relevancia el concepto de minoría? Bueno, pues propiamente cuando un segmento o un grupo de la sociedad, por cualquier motivo, ya sea por pertenecer a un grupo étnico, por una creencia religiosa, por una ideología política, por una preferencia sexual, por una identidad cultural o por cualquier otra cosa, ve en riesgo los derechos en función a esto que los une, a esto que une a un grupo de personas. Ve en riesgo de que la mayoría quiera limitar los derechos de esta minoría, y aquí es cuando, para efectos jurídicos, tiene relevancia el concepto de minoría. En ese sentido, bueno, pues precisamente el papel y la función de los estados contemporáneos es precisamente cumplir la voluntad de las mayorías, respetando los derechos de las minorías. Y aquí hay, bueno, una serie de cuestiones
teóricas interesantísimas que han planteado Ronald Dworkin, Luigi Ferrajoli, muchos autores, filósofos del derecho, teóricos del derecho, que han hablado precisamente de que los derechos fundamentales son triunfos de las minorías, son cuestiones, son votos verados en los que se tiene que respetar esos derechos de las minorías y que esos derechos fundamentales no están ni en la consideración ni del mercado ni de la política, que las minorías tienen que ser respetadas. Entonces, el concepto de minoría cultural aplica, por supuesto, para la tauromaquia en el sentido de que los taurinos nos identificamos precisamente en torno a esta manifestación cultural y hoy vemos amenazados nuestros derechos de poder ejercer nuestros derechos culturales en función de una eventual prohibición. Bueno, un poco retomando esto de la actividad cultural, mira, las corridas de toros son un espectáculo que viene realizándose, como ya apuntabas tú, desde hace cientos de años en los distintos países taurinos. Las corridas de toros son también la actividad principal y permanente de un grupo de personas y son también una manifestación cultural. ¿Qué instrumento o instrumentos jurídicos dirías tú que han hecho falta para protegerlas? ¿O por qué está la tauromaquia siendo usada precisamente por intereses ajenos a ella? A veces decimos aquí, lo hemos comentado María Ángeles y yo, que la tauromaquia suele ser agenda de los políticos que no tienen agenda, pero, esto lo digo yo, volviendo, ¿qué instrumento o instrumentos jurídicos te parece que han hecho falta para protegerla? A ver, mi punto de vista aquí es que no habría falta de un instrumento político específico. Tenemos una constitución que protege derechos y ese es el instrumento jurídico por excelencia al que debemos de recurrir para la protección de todas las actividades que no vulneran derechos fundamentales ni vulneran otro bien constitucionalmente tutelado, como es el caso de la tauromaquia. Claro, por ejemplo, yo lo comentaba al principio de la plática, en el caso de España, bueno, hay una ley que reconoce a la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial. Bueno, pues ese es un instrumento idóneo que protege a la tauromaquia, que reconoce una realidad de la sociedad española. Hoy día hay un proyecto en Perú precisamente para una ley con estas características. Y bueno, pues en el caso mexicano tenemos la cuestión de una resolución muy reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde señaló que la tauromaquia y la gallística eran actividades de interés nacional y que correspondía a la federación el determinar en su momento, de ser el caso, el que sean patrimonio cultural. Entonces, bueno, pues son esos los instrumentos que se pueden dar, pero yo digo que no se requiere un instrumento específico, que con la Constitución y con los derechos que establece la Constitución tendríamos más que suficiente para proteger la actividad taurina. Se habla mucho de los derechos de los animales, un tema que se me hace de lo más controversial. ¿Por qué es tan complejo ese tema? Precisamente es un tema complejo porque, por ser controversial, porque no hay, digamos, consensos al respecto. Bueno, yo cuando hablo de este tema siempre parto de aclarar una cuestión que es indudable y que no hay vuelta de hoja, ¿no? ¿Cómo estamos actualmente? Hoy día, al día de hoy, ningún sistema jurídico, ningún país ha reconocido a los animales como titulares de derechos. Hay países que han reconocido el bienestar animal, la protección de los animales en sus constituciones, indudablemente, el caso de Alemania, de Paraguay, de otros tantos, de Bolivia, pero ningún país, ningún sistema jurídico hasta nuestros días ha reconocido a los animales como titulares de derechos. Entonces, partimos de que el asunto no es una discusión, digamos, del derecho jurídico positivo. Es una discusión que se da en el plano de la moralidad. Es decir, si tenemos fundamentos para plantear que los animales son o deben ser titulares de derechos. Y aquí, bueno, pues hay
muchísimas opiniones en un sentido o en otro. Yo les diría que hay en este sentido, bueno, juristas que yo respeto, que yo admiro, que dicen, bueno, sí, los animales podrían ser titulares de derechos, ¿no? Claro, siempre lo dicen e inmediatamente hacen un matiz, ¿no? Es decir, bueno, pero no son derechos iguales a los que tenemos los seres humanos, no son todos los derechos que tenemos los seres humanos, son derechos que deben plantearse distintos, que además son derechos pues, inferiores a los que tenemos los seres humanos. Entonces digo, no, a fin de cuentas no reconocen derechos tal como los tenemos los seres humanos. E incluso les diría, posturas animalistas importantes, simplemente la postura de Peter Singer, sí. Su forma de ver este asunto no es en el plano de los derechos, es más, lo que él plantea es un tanto refractario al tema de los derechos. Él dice, bueno, pues los animales, el utilitarismo en general, dice, bueno, pues esto viene por la capacidad de gozar y de sufrir, entonces en esa capacidad de gozar y de sufrir, pues tenemos que tenerles consideración moral a los animales, y sí, que el sistema jurídico les dé cierta protección, pero no en función de que sean titulares de derechos, sino en función de esta capacidad de gozar y de sufrir. Otro animalista importante, Gary Francione, por ejemplo, que es la postura pues, de las más radicales del abolicionismo, con mucha razón dice, bueno, pues mientras los animales puedan ser vistos como propiedad, no podemos hablar de derechos, porque un ser que es propiedad de otro, pues evidentemente no tiene derechos. Entonces, bueno, el tema en el ámbito filosófico, pues es muy complejo, no hay acuerdos, hay muchas formas de ver las cosas. De mi punto de vista, los animales no deben ser titulares de derechos, de derechos como lo somos los seres humanos. Yo, pues bueno, planteo ahí una posición más de tipo de ámbito del contractualismo, donde, bueno, pues los derechos implican obligaciones, los derechos implican conocer qué significan, qué consecuencias tienen, implican también la cuestión de comprometernos a cumplir los derechos para con los otros, para que los otros cumplan los derechos con cada uno, en fin. Pero independientemente, digamos, ya de las posturas filosófico-jurídicas, yo creo que hablar de derechos de los animales nos trae muchos problemas prácticos ya en el campo del derecho. ¿Qué derechos tienen los animales? Si nos los podemos comer, si se pueden sacrificar para que nos los comamos, pues evidentemente no tienen derecho a la vida. Si los podemos tener confinados en un espacio determinado, en un espacio físico determinado, sin dejarlos salir de ahí, pues no tienen derecho a la libertad. Es decir, ¿qué derechos tienen los animales? ¿Qué derechos tendrían? Por un lado. ¿Cómo los ejercerían? No puede ir el león, el toro o el perro a decirle, oiga, señor juez, me están maltratando. Bueno, entonces, ¿cómo los ejercerían? Que existe la cuestión de la representación. ¿Quién los representaría? Entonces, desde mi punto de vista, la cuestión de hablar de derechos de los animales no es una cuestión que beneficie a los animales para su protección. Nos es mucho mejor hablar de bienestar animal, porque el bienestar animal implica precisamente la posibilidad de poder hacer diferenciaciones entre las especies para poder dar el tratamiento a cada una de ellas adecuado para su protección y para su bienestar. Ok, y aquí, bueno, me quiero regresar a esto que estás diciendo porque tienes razón, o sea, hablar de derechos de los animales o hablar de los animales como titulares de derechos, o sea, te pongo un caso concreto. A ver, cuando un perro muerde a una persona en la calle, o sea, y tú buscas, tú eres el afectado, te mordió a ti o mordió a tu niño o mordió a alguien a alguien que a ti te afecta, ¿no? Si el perro fuera titular de derechos, bueno, entonces demandas al perro, te vas contra el perro, ¿y quién te va a reparar el daño? Porque no creo que el perro sea capaz de reparar el daño, ¿no? Así en un caso práctico, pues es el dueño del perro el que es el responsable del perro y por lo tanto también el responsable de
de reparar los daños, y sin embargo los animales sí que tienen protección jurídica o derecho a la protección jurídica. ¿En qué consiste esa protección jurídica? Bueno, claro, sí, no, indudablemente, ¿no? Y regreso a lo que planteaba anteriormente. Mientras existe este concepto de propiedad, el perro es mío, el toro es mío, la vaca es mía, bueno, yo tengo responsabilidades como dueño. Y entonces, si estamos hablando de dueños, si estamos hablando de propiedad, es muy complejo hablar de derechos. Es como hablar de que un esclavo en su época pudiera tener derechos. No tenían derechos. Es decir, el concepto de propiedad pues choca completamente con el concepto de derechos, que sí tienen un valor moral. Evidentemente, yo creo que en las sociedades contemporáneas estamos muy claros que los animales tienen una consideración moral, que no podemos hacer con ellos lo que queramos, que no son cosas, que no podemos utilizarlos sin ningún escrúpulo, etcétera, etcétera. Por lo que, bueno, pues nos hemos organizado como sociedades para darles protección, como lo mencionaba anteriormente. Hay constituciones que han elevado a nivel constitucional la cuestión del bienestar animal, constituciones como la alemana, que es un ejemplo de constitución para Occidente, en fin. Entonces, ¿de qué estaremos hablando aquí? Bueno, pues de lo que yo llamaría derecho animal. Y ojo, y espero no complicar mucho esto, pero derecho animal en singular, no en plural. Es decir, no estoy hablando de derecho de los animales, estoy hablando de derecho animal como un conjunto de normas en un sistema jurídico que están enfocadas precisamente a proteger a los animales. Leyes de bienestar animal, reglamentos específicos, normas oficiales para su sacrificio, etcétera, etcétera. Conjunto de normas que en cualquier sociedad democrática avanzada pueden estar para la protección de los animales, que es muy necesaria. E incluso yo aquí haría un gran paréntesis. México está muy mal en leyes de protección animal, y está muy mal en leyes de protección animal porque los grupos, entre comillas, animalistas, su empeño es prohibir las corridas de toros. Entonces, en tanto han querido prohibir las corridas de toros, las leyes de bienestar animal no prosperan porque siempre se frenan o se paran porque vienen incluidas prohibiciones a las corridas de toros. Tenemos que volcarnos en hacer buenas leyes de protección animal donde se puedan contemplar aspectos como la tauromaquia, como la gallística, como los animales en espectáculos, donde atendamos incluso algunas preocupaciones, algunas inquietudes de los grupos que se dicen defensores de los animales. Claro, y mira, como tú lo dices, ¿no? Muchas veces el desconocimiento, vemos mucho el desconocimiento de quienes proponen todo esto, quienes siguen, quienes apoyan estas causas, muchas veces los lleva a absurdos, ¿no? Y a repetir cosas que son falsas, que no están basadas en la realidad o en lo que está en las leyes o cómo están las cosas. Y ahora sí que cambiando de tema y atendiendo a este tema de un desconocimiento, han usado también como bandera el tema de los niños. Hablan de que la ONU prohibió la entrada de los niños a las plazas de toros y demás. Entonces, es importante aclarar ese punto porque se habla y se dice mucho sobre ello, como bien hemos dicho a lo largo de toda esta plática, ¿no? Basados en falacias, en frases que son como usadas para un marketing, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste esa recomendación que tanto usan? ¿Por qué una recomendación hecha por la ONU no es jurídicamente vinculante y en cambio una declaración de patrimonio cultural como la hecha por la UNESCO sí es vinculante? Yo creo que es importante hacer esa aclaración. Correcto. Bueno, aquí hay varios puntos interesantes, ¿no? Bueno, ¿qué es esta recomendación? Hay que ponerla en contexto. La Organización de las Naciones Unidas tiene en su sistema de derechos humanos, a partir de convenciones de derechos humanos que se fueron haciendo a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se fueron haciendo convenciones específicas para los derechos de las mujeres, contra la tortura, contra la desaparición forzada y de los niños, niñas y adolescentes.
En estas convenciones se plantean la existencia de comités que precisamente su función es dar un seguimiento a los derechos que se plantean en esas convenciones a lo largo del mundo. El Comité de Derechos del Niño, como pues todos los comités de la ONU, de estos temas que he hablado, pues está conformado, por expertos internacionales de distintos países, evidentemente pues no todos, en nuestro caso países taurinos, como es claro, que bueno, pues reciben comunicaciones de todas partes del mundo y a partir de eso hacen los informes. Entonces, el mecanismo es que el Estado plantea cómo van sus avances y el comité le hace ciertas observaciones. Ha sido una constante que a los países taurinos, el Comité de Derechos del Niño y de la Niña, pues les ha hecho la recomendación cada vez más dura, por cierto, en el sentido de no permitir a los niños participar en, como le llaman ellos, entrenamientos para corrida de toros y vigilar su calidad como espectadores en las corridas de toros. Es decir, no prohíben la entrada de los niños, que ese es algo que se ha difundido mucho. Claro, ¿qué son estos informes? Bueno, pues el Estado mexicano tiene que recibirlos y el Estado mexicano tiene que darle respuesta, o cualquier Estado, el Estado español, el Estado peruano, el Estado colombiano. Y la realidad es que es una observación de este comité, pues que no tiene ningún sustento. Incluso yo lo diría, visto en el caso mexicano, pero que me parece relevante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un caso que le llegó precisamente en cuanto a la prohibición de la entrada de los niños a las corridas de toros, que declaró la Suprema Corte que es inconstitucional prohibir la entrada de los menores a las corridas de toros, lo dice con todas sus letras, que son informes que no tienen ningún sustento científico. ¿Sí? Pues se juntaron, les pareció feo lo de la tauromaquia y echaron el informe. El Estado mexicano dio una respuesta ambigua a esta observación del Comité de Derechos Humanos. Realmente dijo, bueno, pues en algunos estados de la República se han prohibido las corridas de toros por considerarse violentas, pero realmente no hubo una posición del Estado mexicano en decir que los niños y las niñas no pueden entrar a las corridas de toros. Entonces, bueno, es evidentemente pues una observación. La cuestión del efecto vinculante, bueno, en materia de derechos humanos ahí tiene algunas cuestiones que deben verse y analizarse. Digo, se dice que en un primer momento pues estas tendrían que ser vinculantes en el sentido que México aceptó la convención y aceptó pues todo lo que plantea. Desde luego el Estado mexicano tiene y tendría la posibilidad y la obligación de decir y de demostrar que no hay una violación a los derechos de los niños por entrar a las corridas de toros, porque incluso si revisamos, volviendo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la violación a los niños sería lo contrario, no dejarlos entrar a las corridas de toros y participar en una actividad cultural que forma parte pues, de su entorno, de su familia y de las costumbres que están en su comunidad. Entonces, bueno, es algo que se ha utilizado bien, que afortunadamente pues nuestro máximo tribunal ya ha dicho pues estas observaciones pues no tienen determinado sustento, y bueno, pues ahí como hemos venido haciendo los taurinos, demostrando con estudios científicos que el que las niñas y niños asistan a las corridas de toros no afecta en lo absoluto su desarrollo psicológico ni emocional. Oye, bueno, Salvador, un poco nada más para completar la pregunta anterior, porque creo que sí es importante aquí hablar, ¿no? Cuando hablamos de llegar a un punto de acuerdo, ¿por qué explicar que entonces la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la UNESCO sí es vinculante? Tiene lo mismo, ¿no? Una declaratoria de patrimonio cultural va enfocada precisamente a que la actividad cultural específica tenga cierto apoyo, cierto respaldo del Estado, tenga incluso, bueno, acciones afirmativas o positivas del Estado para que esa actividad cultural se difunda, se permanezca, se desarrolle
digamos, en términos normales. Entonces, tiene, digamos, pues en ese sentido también, no tiene una vinculación clara como la tendría una sentencia o como la tendría una cuestión jurisdiccional, pero bueno, es algo que sirve para pues, las comunidades taurinas para decir, bueno, pues aquí tenemos un derecho que está reconocido y que el Estado tiene la obligación de proteger, garantizar y fomentar. Salvador, una pregunta más. ¿Te parece que hay alguna alternativa o que habrán alternativas para llegar a un punto medio donde se contemplen los intereses y derechos tanto de los taurinos como de los antitaurinos? Bueno, digamos, sí, si el punto de los grupos prohibicionistas es prohibición o nada, pues no hay punto medio. Como todo en la política es sentarse en la mesa y establecer pues, posibilidades, plantear alternativas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí podríamos en determinado momento atender ciertas inquietudes, por ejemplo, estas inquietudes, el tratamiento que ellos dicen que se le da al toro antes de la corrida, que se le pone vaselina en los ojos y que se le costalea y que etcétera, etcétera. Bueno, a ver, no pasa, sabemos que no pasa, pero bueno, podemos atender ciertas inquietudes de grupo taurino, pero digamos, si el asunto es prohibición o nada, pues es que cuando una postura se radicaliza y es todo o nada, pues no hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Nosotros, eso es bien importante señalarlo en este aspecto de la defensa de la tauromaquia, siempre hemos mostrado disposición para sentarnos a la mesa, para platicar estos asuntos, para platicarlos incluso a la luz de estudios científicos, pues tenemos algunos estudios científicos, por ejemplo, en el sentido de cómo se inhibe el dolor o la sensación del toro cuando está en la lidia, etcétera, etcétera. Siempre les decimos a los grupos antitaurinos, bueno, hagamos un estudio de manera conjunta, saquemos conclusiones juntos. Ellos pues normalmente lo rechazan, ¿no? Yo digo, ¿hay posibilidad? Sí, de parte nuestra, hay toda la posibilidad del mundo de sentarnos y poder hacer que en leyes de bienestar animal se regule específicamente la cuestión de la tauromaquia, pero bueno, pues si no hay la voluntad y la apertura del otro lado, pues es prácticamente imposible. Salvador, pues ha sido un gusto enorme escucharte. Me encanta escuchar un abogado tan preparado y un abogado que tiene argumentos jurídicos, porque luego escuchamos de repente algunas defensas o argumentaciones, pero con argumentos éticos, morales o filosóficos y teniendo, como dices, pues suficiente con las constituciones, con los derechos fundamentales y con herramientas propiamente jurídicas, pues la verdad que ha sido un gusto escucharte. Bueno, yo me quedo y corrígeme a ver si me quedó algo claro o no. Me corrige si no, que es importante observar que cuando hay una aproximación a la tauromaquia desde el derecho, es decir, desde un punto de vista jurídico, pues que no se caiga en adjudicar atributos humanos a los animales así casi en automático, desatendiendo así la dignidad de las personas con este proceder, que también es muy importante precisar detalladamente que no se puede determinar jurídicamente la conciencia o el sufrimiento de los animales, que si se va a hablar de bienestar animal, que se hable de bienestar animal, pero desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y en todo caso, hablando precisamente de los toros, pues que haya una ponderación entre los últimos 20 minutos de su vida, donde el toro todavía puede luchar por conservarla, y los 5 años que dura su crianza, ¿no? O que cuando se celebra una corrida de toros no se violenta ningún derecho fundamental. Y creo que finalmente no olvidar que la tauromaquia es una actividad legal, normada, regulada y de asistencia voluntaria. A nadie se le obliga a participar o a gustar de una corrida de toros. No, bueno, indudablemente, ¿no? Yo volvería a lo mismo. Nosotros reivindicamos una serie de derechos, una serie de derechos que son, me parece, absolutamente claros.
somos animalistas, estamos por el bienestar animal, pero estamos también por hacer una clara diferenciación entre la consideración moral que se le tiene que dar a una persona, a un ser humano, y la que se le tiene que dar a un animal, y en función de esa consideración moral es el tratamiento que tiene que dar el derecho. Los derechos fundamentales, se suele decir en términos teóricos y doctrinales, son los principios superiores del ordenamiento jurídico, lo que todas las autoridades tienen que hacer, que respetar, está claramente en nuestro artículo primero constitucional y en todas las constituciones contemporáneas. Entonces, bueno, pues sí, en cuanto a esa ponderación, pues los derechos fundamentales están por encima de cualquier otro derecho, otro bien constitucional tutelado, y sin negar la necesidad clara y real de protección a los animales, la tauromaquia es una actividad que no vulnera el bienestar animal, que no vulnera derechos fundamentales y que en ese sentido es legal y debe seguirlo siendo durante mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, Salvador, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por platicarnos todo esto que nos dices. Yo creo que desde un punto de vista del que hay que hablarlo y sobre todo conocer. Sí. Conocer y tener fundamentos para defender la tauromaquia y poder hablar de ella correctamente. Gracias, Fer, y gracias a todos los que nos ven. Los invitamos a suscribirse a nuestros canales, a que sigan nuestros programas y que visiten nuestra página web, redesculturalestaurinas.org. Gracias.